Y los casos de gripe se mantienen estables según el último informe de la Consejería de Salud. Sin embargo, la incidencia se mantiene alta con 268 casos por cada 100.000 habitantes. Lo positivo es que después de varias semanas en las que se doblaban los casos, de ahí esta línea prácticamente vertical, la curva inicia su descenso habiendo alcanzado el pico de contagios la semana pasada. Bien, ahora mismo los centros de salud están viendo cómo repuntan los casos de bronquitis y bronquiolitis con respecto a la semana anterior, un 7,5% más, mientras que la incidencia de la COVID retrocede un 4,7%. Hablamos en directo con Shirley Pérez, coordinadora de Medicina Preventiva del Hospital Reina Sofía. Buenos días. Buenos días. Bueno, a tenor de las últimas cifras, la última actualización del informe de incidencia, ¿en qué situación estamos de la pandemia y qué medidas habría que aplicar en este escenario? Bueno, mira, las cifras aún esas tasas de incidencia nos invitan a ser cautelosos. Hay todavía un nivel importante de propagación, por lo tanto hay que ser precavidos y sobre todo pensando hacia la población más vulnerable. ¿Qué medidas tendríamos que seguir adoptando? Pues la primera, la vacunación. Eso es indudable que es una de las mejores herramientas de prevención. También es verdad que hay que evitar el contacto con personas que estén enfermas y si nosotros mismos nos sentimos enfermos hay que intentar limitar ese contacto con otras personas. Definitivamente el uso de la mascarilla creo que está probado que ha generado un cambio importante en la transmisión. Y bueno, sabemos de una serie de medidas preventivas básicas como la higiene de mano o cubrirte la nariz y la boca al toser, estornudar con un pañuelo desechable y luego hacer lo propio, ¿no? Tirarlo y lavarte las manos. Sino una serie de medidas que son básicas y que podemos llevar a cabo con cierta facilidad y que nos van a permitir disminuir la propagación. Claro. En la región de Murcia la cobertura vacunal de la gripe en mayores de 60 años es del 55,4%, mientras que la de la COVID es del 40,9%. Esta diferencia de casi 15 puntos nos llama la atención y parece que ha hecho reaccionar a las autoridades sanitarias. ¿Qué factores hay detrás de esta diferencia tan notable entre vacunados de COVID y de gripe? Bueno, la COVID o la aparición del nuevo coronavirus ha tenido realmente una dificultad y ha sido la difusión de información errónea. Creemos desde la medicina preventiva que es uno de los principales factores o hipótesis que tenemos acerca del por qué hay esta dificultad a la hora de vacunar frente a la COVID. Esa difusión errónea, el hecho de que la información en los momentos actuales tenga una difusión muy amplia porque está la existencia de las redes sociales, también el negacionismo que se presentó o que la gente, mucha proporción de la población tiene acerca de la COVID, también puede estar influyendo en esa, ¿no? En esa poca percepción de riesgo y el por qué no se quiere vacunar la población. Lo cierto es que esa desinformación que ha surgido en algún momento porque era un virus nuevo, sí que es cierto que la población intenta comprenderla mejor, llenar vacíos, pero claro, estas redes sociales con información errónea han ido, digamos, sellando esos huecos con una información poco veraz. Y frente al resurgimiento de estos movimientos antivacunas, ¿qué medidas se pueden tomar para aumentar esa cobertura vacunal, especialmente en el caso de la COVID? Bueno, mira, hay estrategias que digamos que van paso a paso. Podría iniciarse a través de la identificación de las fuentes de información existentes a nivel comunitario, crear y mantener una especie de lista de personas influyentes en las redes sociales y monitorizar a través de ellas las percepciones, las lagunas de contenido o de información que existan. También crear y mantener una especie de registro de ese tipo de rumores, ¿no? Y rastrear esa información errónea que circula, qué cantidad, ¿no? Qué volumen de información errónea está circulando,
cómo se está extendiendo esa información y cómo está evolucionando en el tiempo esa información. Y luego pasar a hacer una especie de análisis y desarrollar ideas, quizá considerando o planteándonos preguntas como ¿qué pregunta hace la gente sobre la vacunación contra la COVID? O cuáles son las actitudes y emociones que tiene la gente ante esa vacunación, qué rumores o desinformación están circulando, qué temas, más allá de los contenidos individuales, surgen de los rumores, de esa desinformación. Sí. Y cómo responden, también es importante, cómo responden las personas a la comunicación de las autoridades en salud pública, ¿no? A las autoridades sanitarias, cómo ven y cómo perciben esa información, para luego crear planes de mejora muy puntuales, ¿no? Hacia esos, digamos, puntos que encontremos y que podamos llegar a reconvertir. Claro, es un objetivo en el que también los medios de comunicación se tienen que involucrar, desde luego. Por eso le pido en este momento, yo creo que es una buena oportunidad para que recuerde qué riesgos conlleva no vacunarse contra la gripe y contra la COVID. Bueno, casi que tomándolo en positivo, el vacunarse lo primero puede evitar que contraigamos la enfermedad, eso es lo primero. Pero también es cierto que aunque contrajésemos la infección y nos enfermáramos, la vacunación tiene la posibilidad de ayudarte a disminuir la gravedad de la enfermedad. Podemos disminuir las hospitalizaciones, podemos disminuir tener que ingresar a una unidad de cuidados intensivos por la gravedad, ¿no? de la enfermedad. También es importante, sobre todo, porque ayudamos a proteger a las personas más vulnerables, personas con enfermedades crónicas que sabemos que son muy prevalentes, como las enfermedades cardíacas, la diabetes, las enfermedades pulmonares crónicas. Es importantísimo porque ayudamos a este tipo de población a disminuir la probabilidad de ponerse muy malitos y quizás hasta llegar a la muerte. También durante el embarazo protege a la madre y protege en los primeros meses de vida al niño, a esa nueva vida. Y también pues hay estudios amplios de que ayuda a prevenir también infecciones muy graves en los pequeños. Bien, pues con esas advertencias y consejos nos quedamos. Shirley Pérez, coordinadora de Medicina Preventiva del Hospital Reina Sofía, muchísimas gracias por todos sus consejos, por su análisis. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad.